Los acuerdos comerciales o los tratados de libre comercio tienen que mirarse como un gana-gana. Y ese es el primer criterio. Esto es un gana-gana. Si no fuera así, ni modo que fuera cualquier país para firmar un acuerdo. No, nosotros cuando trabajamos la firma de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, partimos, por ejemplo, en el caso particular del que hemos firmado con la Unión Europea, que ese acuerdo le conviene para el desarrollo económico a la Unión Europea, le conviene para las políticas de empleo y bienestar social a la Unión Europea y obviamente que a Colombia también le conviene para su desarrollo económico y para las políticas de empleo y de bienestar social. Ese es el primer criterio. Ni Colombia le está haciendo un favor a la Unión Europea, ni la Unión Europea le está haciendo un favor a Colombia. Ni esto hay que seguirlo mirando entonces de que son favores unilaterales, dádivas unilaterales. Y esto es lo mismo que le estamos diciendo a los Estados Unidos y es lo mismo que le hemos dicho al Canadá y es lo mismo que le decimos a los países de la región y es lo mismo que le estamos diciendo a los países asiáticos. El segundo criterio es que los acuerdos comerciales nos obligan a ambas partes a mejorar, nos obligan a ambas partes a arriesgar, nos obligan a ambas partes a trabajar a fondo un tema que ustedes han venido desarrollando en este seminario, que es los temas de innovación, los temas de ciencia y tecnología, los temas de invertir mucho más en investigación, en educación, y obligan a los empresarios de ambas partes, desde las pequeñas y medianas empresas, que es otro tema que ustedes han venido trabajando, hasta las grandes empresas, a ser más innovadoras, más competitivas y obviamente a tener en cuenta las necesidades también y los derechos de los consumidores por una parte y de los trabajadores por otra. Y entonces, permítanme decirles que los acuerdos comerciales, además, que sin desconocer mecanismos proteccionistas que tiene cada país, nos mete a fondo en el tema de la globalización de los negocios, de la globalización del comercio. El mundo de hoy cada día más está más globalizado, a todo nivel, a nivel de los negocios, a nivel de la información, a nivel de las tecnologías y a nivel también del conocimiento y de los derechos, incluyendo los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, incluyendo las libertades sindicales y los temas ambientales. Entonces, nos parece que la firma de este acuerdo comercial, una vez lo ratifique el Parlamento Europeo y lo ratifique el Parlamento colombiano, nos ofrecen mejores condiciones, por ejemplo, para estimular estos procesos de cooperación. Si ustedes me preguntan que algunos sectores ven con recelo esta situación, ven con desconfianza estos acuerdos comerciales, yo les digo sí, es apenas natural, no solamente en Colombia, sino también en la propia Unión Europea. Los seres humanos tenemos un pequeño defecto, es que queremos ir siempre encarando el presente y el futuro a cero riesgos. Y se nos olvida un pequeño detalle: mientras estemos vivos, corremos riesgos. El único momento en que los seres humanos tenemos la garantía del cero riesgos es cuando estamos bajo tierra. De resto, siempre corremos riesgos. Y claro, en el caso colombiano, con el convenio de la Unión Europea, nosotros sabemos
que tenemos unas áreas que les obliga a innovar, les obliga a cambiar, les obliga a invertir más en los procesos de innovación, de ciencia y tecnología, los obliga a tener de pronto una mirada mucho más integral de los mercados. Por ejemplo, me refiero al sector agrícola, o al sector ganadero, o al sector de la industria de lácteos. Lo que tiene que hacer el Estado es no dejarlos solos. Lo que tiene que hacer el Estado es ver cómo los acompaña en ese proceso de innovación. Aquí no se trata de que firmamos el acuerdo comercial y desatamos pues una política de indolencia frente a esos sectores o de negligencia frente a esos sectores, y permítanme decirle incluso que la propia Unión Europea ha sido tan consciente de esto que ha creado un fondo común entre el Estado colombiano y la Unión Europea para ver cómo ayudamos a esos sectores. También en la Unión Europea hay algunos países, algunos sectores empresariales que tienen dudas porque consideran de que nosotros podemos poner en peligro cierto desarrollo de algunas de sus actividades. Por ejemplo, ha habido la preocupación frente al tema de los combustibles. Ustedes producen vehículos fundamentalmente para gasolina y entonces este tema del etanol. Mire, permítanme decirles, nosotros lo que producimos en materia de etanol es tan pequeño que no alcanza ni siquiera para el consumo interno y que incluso estamos estimulando que se pongan a exportar. O también ustedes pueden tener preocupación con otros productos. Esa es una característica que siempre vamos a tener en los acuerdos comerciales. Habrán algunos sectores en ambas partes que lo ven con preocupación, lo ven con desconfianza, pero lo importante acá es que lo fundamental del acuerdo beneficia a ambas partes en materia económica, en materia de empleos. Otras preocupaciones, que por la vía de los acuerdos comerciales entonces vamos a generar políticas de desempleo, o por la vía de los acuerdos comerciales vamos a generar políticas que uno de los sectores se va a generar miseria, o que por la vía de los acuerdos comerciales lo que se va a venir es un proceso de violación de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, las libertades sindicales, los temas ambientales, o que por la vía de los acuerdos comerciales, entonces uno de los sectores termina arruinando su base productiva, su base económica. Nosotros pues no nos vamos a poner a descalificar, ni políticamente, ni ideológicamente, a ninguna persona que nos haga una crítica por el Tratado de Libre Comercio, porque exprese sus dudas, sus desconfianzas. Es apenas natural. Eso es la democracia. Ahora nosotros sí queremos generar un gran debate o una gran reflexión en el seno de la comunidad internacional. Nosotros en nuestro país, el gobierno colombiano y los que hacemos parte del gobierno colombiano, creemos que es todo lo contrario. Nosotros creemos que por la vía de los acuerdos comerciales, por la vía de los tratados de libre comercio, es el mejor camino, no solamente para consolidar economías, no solamente para la generación de empleos decentes y salarios justos, no solamente para encontrar mecanismos mucho más comprometedores en la defensa de los temas ambientales, en cómo encaramos conjuntamente los efectos de los cambios climáticos, sino que es el mejor camino para que conjuntamente trabajemos por el respeto integral de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, las libertades sindicales y el derecho de los trabajadores y de la población a vivir mejor.
no es aislándonos, no es cada uno metiéndose en la caparazón como podemos construir países mejores. Y claro, por eso lo planteo, que esta es una gran reflexión. Por ejemplo, en el mundo de hoy, como yo les decía, se globalizaron los negocios, el comercio, otras áreas, pero también se globalizaron los derechos, incluyendo los derechos humanos, incluyendo los temas laborales, los temas ambientales. Cada día la comunidad internacional, donde está la Unión Europea, donde está América Latina, cada día en los escenarios internacionales, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas o en el sistema interamericano, adoptamos resoluciones no para recortar los derechos de la población o limitar los derechos de la población, sino para ampliar los derechos de la población. Y eso, permítanme decirles, en el campo comercial, hoy no es posible tener un empresario en cualquier país de nuestra región que pretenda hacer negocios sostenibles en el tiempo con países de la Unión Europea, con Estados Unidos, con el Canadá, con algunos países del Asia, si al mismo tiempo ese empresario, al interior de sus empresas, no está respetando los derechos laborales, no está respetando las libertades sindicales o no está respetando normas fundamentales en las políticas ambientales. O no es posible que hoy haya un gobierno o un Estado que pretenda que su economía irrumpa fuertemente en el mercado de los negocios a nivel internacional si ese Estado es un violador permanente de los derechos humanos. O es un Estado que no le interesa cómo avanzar en la normatividad en materia ambiental. Yo les quiero decir, por ejemplo, cada día el mundo está siendo más exigente para que aquellos países que han logrado niveles de crecimiento muy altos a costa de empleos precarios, a costa de salarios infelices, comiencen a someterse a las normas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, porque cada día hay mayor presión y mayor coincidencia de los gobiernos, los empresarios y los trabajadores como un mecanismo no solamente de proteger derechos, sino de hacer negocios basados en una ética empresarial, basados en que no pueden haber competencias desleales, basados en que lo que tenemos que procurar todos es que las poblaciones puedan vivir mejor, y basados de que si al empresario le va bien es apenas natural que al trabajador le vaya bien, y que el cuento de la democracia no es que 2 o 3 puedan vivir mejor, sino que todos podamos vivir mejor.